Padre nuestro, Dios misericordioso, te damos gracias. Gracias por salvarnos, convirtiéndonos en tus hijos santificados. Gracias por darnos la vida eterna y la esperanza bendita de ir al cielo. Gracias por permitirnos para poder reunirnos aquí en esta iglesia con los amados hermanos en Cristo. Por favor, danos tu sabiduría y fortaleza a través de tu palabra que aprenderemos hoy, para que podamos vencer la potestad de los malvados en estos postreros días. Así que ayúdanos para poder ofrecerte toda nuestra vida para amarte y servirte. Sabemos bien nuestra debilidad, por eso necesitamos tu gran poder y amor. Así que nos guía con tu palabra para que seamos más fuertes en Cristo. También enséñanos hoy las palabras que necesitamos en nuestra vida cristiana. Confiamos en la mano poderosa toda nuestra vida y todo este tiempo. En el nombre de Jesucristo, quien siempre nos ama, hemos orado. Amén. Busquemos la Biblia. Deuteronomio capítulo 1, versículo 29. Texto principal de hoy. Deuteronomio capítulo 1, versículo 29 al 33. Antiguo Testamento, Deuteronomio capítulo 1, versículo 29 al 33. Deuteronomio, texto principal, Deuteronomio capítulo 1, 29 al 33. Les voy a leer. Entonces os dije, no temáis ni tengáis miedo de ellos. Jehová vuestro Dios, el cual va delante de vosotros. Él peleará por vosotros, conforme a todas las cosas que hizo por vosotros en Egipto delante de vuestros ojos. Y en el desierto has visto que Jehová tu Dios te ha traído, como trae el hombre a su hijo, por todo el camino que habéis andado hasta llegar a este lugar. Y aún con esto no creísteis a Jehová vuestro Dios, quien iba delante de vosotros por el camino para reconoceros el lugar donde habías de acampar, con fuego de noche para mostraros el camino por donde anduvieseis, y con nube de día. Hasta aquí. Hoy vamos a aprender la palabra muy importante para nuestra vida cristiana. Este Deuteronomio tiene el contenido sobre la conquista de Canaán y la vida de Israel en esa tierra. Cuando se escribió este Deuteronomio, la mayoría de Israel que habían salido de Egipto murieron, ¿sí? Podemos llamarlos la primera generación de Éxodo. Podemos llamar de esa manera, la primera generación de Éxodo. Todos ellos murieron. Y en aquella época de Deuteronomio, la mayoría eran los que fueron niños al salir de Egipto, y la segunda generación que nació en el desierto, ¿sí? 40 años. Y especialmente ahora, en esa escena del texto principal, ellos están enfrente de la tierra de Canaán. Esta escena explica esta historia. Entonces, ahora Moisés les anuncia, ¿sí? Les anuncia lo que Dios va delante de ellos. Moisés está explicando de esa manera. De esa manera, él les enseña para que ellos no hagan el mismo error de sus padres.
ellos desobedecieron en el desierto, ¿no? Entonces, enseña detalladamente acerca de Dios. Por lo tanto, Moisés quiere que el pueblo de Israel tenga una fe, pueden conquistar la tierra de Canaán. Antes de esta guerra, él enseña de esa manera. El destino del pueblo de Israel dependió de ellos que obedeciesen a la palabra de Dios o no, ¿sí? Por lo tanto, hoy vamos a meditar la palabra de Dios con el título de El Dios que va delante de nosotros. Con este título vamos a meditar la palabra de Dios. El tema muy importante también tiene una enseñanza muy importante para nuestra vida cristiana. Aquí la Biblia dice, Jehová vuestro Dios, el cual va delante de vosotros. Delante de vosotros. Dios trabaja de esa manera, siempre. Debemos conocer esta característica de Dios. De esa manera, Dios siempre va delante de nosotros también. Es decir, Dios siempre trabaja yendo delante de nosotros. Y luego Él nos dice de esa manera. Aquí, Deuteronomio 1:29, de nuevo, miremos en la pantalla, leamos juntos. Entonces, os dije, no temáis ni tengáis miedo de ellos. Ante una guerra, Jehová Dios dijo de esa manera, no temáis ni tengáis miedo de ellos, enemigos. Dios no solo nos mira detrás de nosotros, no. En la guerra hay dos tipos de general, dice, dos tipos de comandante. Uno manda diciendo, cargad adelante. Sí, cargad adelante. Uno dice de esa manera. Otro dice, seguidme. ¿Sí? Hay dos tipos de general, comandante. Entonces, ¿cómo es Dios? Dios, ¿cómo dice? Cargad adelante o seguidme. ¿Cómo piensa? Jesús dijo, venid en pos de mí, ¿sí? En pos de mí. Y os haré pescadores de hombres. San Mateo 4:19, San Marcos 1:17 dice así. Venid en pos de mí. Adelante, ¿sí? Delante de nosotros. Jesús siempre iba delante de sus discípulos. Y les dijo, venid en pos de mí. Y Dios también iba delante de Israel. Por eso podemos creer en que Dios siempre trabaja y siempre va delante de nosotros también. Debemos conocer este carácter de Dios. Siempre va delante de nosotros. Por eso muy seguro nuestro camino. ¿Sí? Aquí, Deuteronomio 1:30 también. Esto es texto principal. Aquí miremos en la pantalla. Leamos juntos. Jehová vuestro Dios, el cual va delante de vosotros, Él peleará por vosotros, conforme a todas las cosas que hizo por vosotros en Egipto, delante de vuestros ojos. Peleará, ¿sí? Delante de nosotros. Dios guía a su pueblo al mejor camino. Pensemos entonces, al mejor camino. Dios, Él va delante de nosotros. Entonces, Él nos muestra al mejor camino, ¿sí? Debemos creer en esto. Él mismo va delante de ellos para su pueblo, como dice este versículo. Toda la Biblia dice así. Eso es el principio de Dios. Eso es la característica de Dios. Promesa de Dios. O sea, es la providencia de Dios también. Podemos decir así. Entonces, ¿qué debemos hacer
ante Dios. ¿Qué debe hacer su pueblo como cristianos? Somos el pueblo de Dios también. Somos hijos de Dios. Entonces, ¿qué debemos hacer ante este carácter de Dios? Primero, el pueblo, los cristianos, tienen que creer en lo que hace Dios para nosotros, conociendo exactamente esta característica de Dios. Él va delante de nosotros. Entonces debemos creer en lo que hace Dios. Después, agradeciendo a Dios, tenemos que seguir el camino que Dios encamina, Dios prepara. Es algo muy seguro, también muy tranquilo, ¿no? Conociendo esto, podemos caminar con seguridad, con confianza, tranquilamente. Pero no conociendo, siempre tenemos dudas, ¿no? Siempre estamos inestables, ¿sí? Si no conocemos en esta promesa de Dios, ¿sí? Él es tal Dios, va delante de nosotros. Aunque les vienen las dificultades, entonces tiene que andar con Dios soportándolas. Sí, tenemos muchas dificultades, problemas de nuestra vida, pero conociendo este carácter de Dios, podemos andar con Dios, soportándolas, soportando los sufrimientos. ¿Por qué? Dios está junto con nosotros, va delante de nosotros. Esto es lo que debe hacer el pueblo que cree en Dios. Entonces, aquí, primero de Samuel, capítulo 12, 24, dice de esa manera. Busquemos, primero de Samuel, capítulo 12, 24. Aquí, este versículo explica lo que debemos hacer. Aquí, primero de Samuel 12, 24, si lo tienen, leamos juntos. Solamente temed a Jehová y servidle de verdad con todo vuestro corazón, pues considera cuán grandes cosas ha hecho por vosotros. Dios lo hace para nosotros. Cuán grandes cosas ha hecho por vosotros, por nosotros. Ahora, no podemos saber todo lo que hace Dios exactamente, pero al salir delante de Dios, conoceremos todo lo que ha hecho Dios para nosotros. Porque Dios siempre hace para nosotros muchas cosas, por eso no podemos contar todo humanamente, pero al salir delante de Dios, conoceremos todo lo que ha hecho Dios para nosotros, uno por uno. Entonces, tal momento, ¿qué sentiremos? ¿Qué nos sentiremos? Será algo muy admirable y le agradeceremos. Sí, Dios siempre hace para nosotros. Este tal Dios es el Dios todopoderoso, buen pastor. Entonces, cuando delante de Dios, cuando pongamos en pie delante de Dios, será algo muy admirable y le agradeceremos. Pero por otro lado, nos sentiremos muchos vergonzosos también, ¿sí? Muchos vergonzosos. ¿Por qué? En el pasado, algún tiempo, que no sabiendo la obra de Dios, nos hemos quejado de las cosas de Dios, nos hemos irritado con Dios y hemos insistido en nuestros propios pensamientos. Por eso, también en otro lado, nos sentiremos muchos vergonzosos también. Cuando pongamos en pie delante de Dios, conoceremos todas las obras que hizo Dios para nosotros. Él es buen Dios. Él hizo para nosotros buenas obras, diciendo de esa manera: el Señor me ha dado la paz y lo hizo todo para mí. Entonces,
me sentiré una vergüenza y lamentaré y también le agradeceré a Dios. ¿Sí? Dos cosas juntos sentiremos de esa manera. Aquí, Deuteronomio 1:30, de nuevo, 1:30. Miremos en la pantalla otra vez, leamos juntos. Jehová, vuestro Dios, el cual va delante de vosotros, Él peleará por vosotros, conforme a todas las cosas que hizo por vosotros en Egipto, delante de vuestros ojos. Hizo todo para nosotros, para los israelitas, para el pueblo de Israel. Así que podemos entender también, Dios hace para nosotros todas las cosas. Buen pastor. En el pasado, Dios ya peleó por Israel y venció en Egipto y en el Mar Rojo también. Moisés le hizo al pueblo recordarlo en el texto principal. ¿Sí? Al salir de Egipto, el pueblo de Israel llegó a la orilla del Mar Rojo. Sabemos esta historia, ¿no? En aquel momento, Faraón persiguió a ellos con sus ejércitos. ¿Sí? Sabemos esta historia. Los israelitas tenían miedo, obviamente, tenían miedo, porque ellos no pudieron hacer nada. Sin embargo, como sabemos, Moisés les dijo así, de esa manera. Busquemos Éxodo, capítulo 14, versículo 13. Éxodo, capítulo 14, versículo 13 al 14. Éxodo, vamos a ver qué hizo Dios para los israelitas. Entonces, a través de esta historia podemos entender qué hace Dios para nosotros también. ¿Sí? Aquí, Éxodo capítulo 14, versículo 13 al 14, si lo tienen, leamos juntos. Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Sabemos esta historia, ¿no? ¿Qué fue el resultado? Como dice este versículo, el pueblo de Israel, por fin el pueblo de Israel salió de las dificultades por la ayuda de Dios, por la guía de Dios. ¿Cómo piensan ustedes? ¿Esta historia es falsa? ¿Un cuento para los niños? No, realmente ocurrió en esta historia humana. ¿Sí? Por eso está escrito en la Biblia esta historia, para que sepamos exactamente quién es Dios. Tal Dios es nuestro Padre. Él va delante de nosotros siempre. Por eso, a través de esta historia podemos entender muy exactamente, Dios guía nuestra vida, ayuda nuestra vida. Si tenemos algunas dificultades, como los israelitas, estaba frente al Mar Rojo, pero solucionó, ¿sí? Dios resolvió, ¿sí?, este problema. Pero ante los ojos del hombre parecía que no hay manera, tal momento. Pero por eso Moisés dijo de esa manera: ved cómo hace Dios. Si conocemos exactamente quién es Dios, podemos ver tranquilamente, esperar en esta tempestad, en esta dificultad de la vida, ¿no? Como dice este versículo, el pueblo de Israel salió de las dificultades por ayuda de Dios. Luego, cuando ellos pasaron por el desierto, sí, también Dios siempre iba delante de ellos y les protegía. Sí, sabemos esta historia. Dios dijo en la Biblia: raeré del toda la memoria de Amalek de debajo del cielo. Éxodo
17:14 dice así. Y también dice, Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación. También Éxodo dice así, Dios pelea por nosotros, cuida por nosotros. De esa manera, Dios siempre pelea para los israelitas. También cuando Israel conquistó la tierra de Canaán, Dios le dio a Josué una confianza muy cierta. También aquí, Deuteronomio capítulo 3, 21-22. Aquí también, de nuevo, continuamente, le dijo de esa manera, para que podamos confiar en tal Dios. Deuteronomio 3, 21-22. También, si lo tienen, leamos juntos. Ordené también a Josué en aquel tiempo, diciendo, tus ojos vieron todo lo que Jehová vuestro Dios ha hecho a aquellos dos reyes, así hará Jehová a todos los reinos a los cuales pasarás tú, no los temáis, porque Jehová vuestro Dios, Él es el que pelea por vosotros. Continuamente, sí, repetidamente está diciendo de esa manera, para los israelitas, para el pueblo de Israel, para nosotros también. Porque dice de esa manera repetidamente, porque Él es tal Dios, va delante de nosotros, pelea por nosotros, ayuda, guía, protege para nosotros. Continuamente la Biblia dice así. ¿Cómo piensan ustedes? Yo no creo en esto, diciendo de esa manera. No, la Biblia 100% es verdad. Esta Biblia está diciendo para nosotros también, tal Dios es tu Padre, ¿sí? Está guiando, está cuidando, está mirando, ayudando su vida también. Es verdad. Esta es la promesa de Dios. Y prácticamente cuando Israel se acercó a Jericó, Dios primero les mandó un príncipe de ejército de Jehová delante de ellos. Sí, en Josué sale esta historia también. Por eso, si aprendemos muy detalladamente, podemos tener la confianza muy cierta en Dios. Por eso podemos soportar bien esta dificultad. Pero si no sabemos esto, ni conocemos, no podemos confiar en Dios. Por eso aprendemos la palabra de Dios en esta iglesia, de esa manera. No temáis, dice, no temáis. ¿Sí? Dios está junto con nosotros en nuestra vida. Así de esa manera Dios les dijo un gran valor y una confianza a Josué y al pueblo de Israel, para nosotros también. Ante una guerra, Dios prometió de esa manera. Entonces ellos pudieron tener una confianza, un valor, ¿sí? Muy fuertemente, ¿sí? Dios ayuda de esa manera. No se preocupe entonces. El pueblo de Israel, de verdad, en el sentido verdadero, no peleó con su propia fuerza ni con su propia sabiduría, sino Dios iba delante de ellos. Es tan gran consuelo, ¿no? Iba delante de ellos y Dios mismo peleaba por ellos. ¿Sí? Gran consuelo para nosotros. Nosotros no tenemos fuerza para pelear con nuestro enemigo, pero Dios va delante de nosotros, pelea por nosotros. Esta es la promesa de Dios. La Biblia, muchas partes de la Biblia explica esta historia. Josué, Éxodo, ¿sí? Busquemos, entonces podemos conocer, ¿sí? Así podemos tener una confianza, fuerza por la palabra de Dios. Busquemos Salmos, uno de ellos, vamos a buscar Salmo 136. No solo esta parte de la Biblia dice, sino también toda la Biblia dice este principio de Dios. Salmos 136, versículo 13 al 16. Salmos
136, versículo 13 al 16. Aquí también, si lo tienen, leamos juntos. Al que dividió el mar rojo en partes, porque para siempre es su misericordia. E hizo pasar a Israel por en medio de él, porque para siempre es su misericordia. Y arrojó a Faraón y a su ejército en el mar rojo, porque para siempre es su misericordia. Al que pastoreó a su pueblo por el desierto, porque para siempre es su misericordia. Repitiendo de esa manera, porque para siempre es su misericordia, misericordia, misericordia. El amor de Dios está en nosotros. Se dice que el Salmos capítulo 136, este capítulo, es un salmo de gratitud, ¿sí? Gratitud. Si ponemos en una frase su contenido, Salmo 136, podemos decir de esa manera: agradecer a Dios que va delante de nosotros y nos ayuda. Podemos decir de esa manera, con una frase: agradecer a Dios que va delante de nosotros y nos ayuda. Es una consolación muy grande, ¿no? Dios es nuestro Padre. Dios se mostró a sí mismo y nos enseña cómo es Él, a través de la historia de Israel. A través de la Biblia podemos entender esto y también podemos tener esta confianza, fuerza en la potestad de la vida. Sí, tenemos dificultades, tenemos sufrimientos, pero en este sufrimiento podemos tener esta confianza, conociendo cómo es Dios a través de la Biblia. Dios va delante de nosotros, Dios pelea por nosotros, ¿sí? Nosotros estamos en una guerra de la vida, pero Dios pelea por nosotros y va delante de nosotros y nos guía por mejor camino, ¿sí? Se puede aplicar este principio a nuestra vida también, para nosotros también, obviamente. En el camino de nuestra fe, nuestra vida cristiana, hay muchas batallas, muchas guerras, ¿no? La batalla contra nuestra carne, contra los pecados, ¿sí? Contra el mundo, contra el diablo. Esta es la guerra. La vida es una guerra. Pero en todas estas guerras, todas estas batallas, Dios pelea por nosotros. Esto es el principio de Dios. Toda la Biblia explica esto, ¿sí? Dios pelea por nosotros. ¿Por qué? Nosotros no tenemos mucha fuerza. Por eso, el ejército, ¿sí? Él pelea por nosotros. Al confiar en Dios, podemos ver a Jehová Dios que pelea por nosotros y que va delante de nosotros, ¿sí? Delante de nosotros. Otro versículo también explica esto. Aquí, Deuteronomio 20, busquemos 20. Aquí también explica sobre tal Dios. Deuteronomio capítulo 20, 1 al 4. Aquí también yo voy a leer. Cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, si vieres caballos y carros y un pueblo más grande que tú, no tengas temor de ellos, porque Jehová tu Dios está contigo, el cual te sacó de tierra de Egipto. Y cuando os acerquéis para combatir, se pondrá en pie el sacerdote y hablará al pueblo y les dirá: oye, Israel, vosotros os juntáis hoy en batalla contra vuestros enemigos. No desmaye vuestro corazón, no temáis, ni os azoréis, ni tampoco os desalentéis delante de ellos, porque Jehová vuestro Dios
va con vosotros para pelear por vosotros contra vuestros enemigos para salvaros. Sí, repetidamente, continuamente está diciendo de esa manera. La Biblia dice así. Este principio se aplica para nuestra vida también. Sí, es verdad. Creemos en esto. Si conocemos exactamente, podemos creer muy simplemente, muy fácilmente. ¿Sí? Pero no conociendo esta verdad, no podemos creer. La fe por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así, por la palabra de Dios, estamos estudiando quién es Dios. Y así conociendo podemos creer en tal Dios. Él va delante de nosotros. Él pelea por nosotros. ¿Sí? No solo una parte de la Biblia, toda la parte de la Biblia dice así. David ganaba mucho, ¿sí? David vivía peleando con muchos enemigos, pero ganaba mucho en la guerra. En las guerras por confiar enteramente en Dios. Sí, David ganaba mucho por confiar enteramente en Dios. Esto es muy importante. Creer en Dios. Por seguir a Jehová que va delante de él, como dice este versículo, ¿no? Otro versículo también dice así. Segundo de Samuel, capítulo 5, 22, 24. Aquí, segundo de Samuel 5, 22 al 24. También, esta es una escena sobre una guerra también. Aquí está diciendo de esa manera, les leo. Y los filisteos volvieron a venir y se extendieron en el valle de Refaim. Y consultando David a Jehová, él le respondió: no subas, sí rodéalos y vendrás a ellos enfrente de las balsameras, y cuando oigas ruido como de marcha por las copas de las balsameras, entonces te moverás, porque Jehová saldrá delante de ti a herir el campamento de los filisteos. David preguntaba a Dios en la guerra, siempre. Y Dios enseña muy detalladamente acerca de la manera de vencer en la guerra, ¿no? Toda la guerra pertenecen al Señor, pertenecen a Dios. Así que David confió en Dios en cada batalla, cada guerra, siempre preguntándole a Dios y obedeciendo a la voluntad de Dios. Y así había podido ganar continuamente. Esta es la manera de vencer en la guerra. Nosotros estamos en la guerra, en el sentido verdadero, ¿sí? En la guerra siempre. Guerra contra mi cuerpo, contra mis pecados, contra el mundo, contra el diablo. Pero ¿cómo podemos vencer? Confiando en Dios de esa manera, preguntándole a Dios. Y Dios nos enseña una manera muy detalladamente. Así debemos obedecer a esta voluntad de Dios. Así podemos vencer en esta guerra. Aquí la Biblia explica muy detalladamente, ¿no? Como David. David siempre preguntaba a Dios. Y Dios nos enseña con la palabra de Dios, ¿sí? Hoy, como aprendemos hoy con la palabra de Dios, culto dominical, culto miércoles, cada reunión Dios enseña esta manera. Nosotros debemos obedecer esta manera, esta voluntad de Dios. Así podemos ganar continuamente en la guerra de vida. Nosotros también tenemos que confiar en Dios totalmente, en todas las situaciones. Tenemos que preguntar a Dios y orar hacia Dios. Oración es como preguntar a Dios.
y Dios nos enseña por la palabra de Dios. Luego, confiando en la guía de Dios, esperándola, tenemos que aguardar. Dios va delante de nosotros, entonces Él sabe nuestro camino y exactamente puede enseñar este mejor camino que debemos caminar. Así que escuchando esta manera podemos obedecer. Así podemos ganar esta guerra, podemos caminar confiadamente, ¿sí? Seguramente en este camino. Miren, aquí texto principal de hoy, Deuteronomio 1:31, aquí está diciendo de esa manera. Deuteronomio 1:31 también, miremos en la pantalla, leamos juntos. Y en el desierto has visto que Jehová tu Dios te ha traído como trae el hombre a su hijo, por todo el camino que habéis andado hasta llegar a este lugar. Meditemos bien este versículo, nos da gran consuelo, ¿sí? Mire, aquí este versículo dice, Dios trajo a Israel. Aquí dice, pero está diciendo de esa manera, ¿cómo trae el hombre a su hijo? ¿Cómo trae el hombre a su hijo? En otra traducción expresa este versículo como Dios abrazó al pueblo de Israel como un padre abrazó a su hijo. De esa manera, ¿sí? Imaginando esta escena, nos da gran consuelo, ¿sí? Como abrazó un padre su hijo a su hijo, Dios así está abrazando a nosotros y sí, trajo. De esa manera, Dios trayendo al pueblo de Israel pasó por el desierto, ¿sí? Para pasar el desierto es muy difícil, ¿no? Yo veo aquí en Chimbote, un poquito más fuera de Chimbote, veo como desierto. ¿Cómo caminar ahí? ¿Sí? Pero Dios cuidando a nosotros, trayendo, abrazando a mí, ¿sí? Imaginemos, pasó por este desierto como hijo, ¿sí? Abrazando. Y al fin entró en la tierra de Canaán que prometió Dios. Esto es el fin de los cristianos también. Sí, pero debemos pasar el desierto, pero con Dios. Debemos recordar esto, con Dios. Por eso es muy seguro. Pensemos, a veces cuando me canso, sí, cuando me canso y tengo una dificultad, si alguien me abraza, me da mucha fuerza, me da mucha consolación. Solamente abraza. Sí, aquí me gusta, me encanta mucho, aquí en Perú, todo abrazo, con cariño, sí, saludando, sí, un beso. En Corea, con distancia, así. Sí, mientras el tiempo de COVID, sí, es aceptable esto. Pero ahora sí, con cariño, abrazando. Si tiene alguna dificultad, me abraza los hermanos. Pastor, me encantó mucho. Me da gran consuelo, sí. Solamente no hace nada, solamente abrazo, sí, con cariño. Sí, humanamente también podemos recibir esta fuerza entre los hermanos. Podemos, sí, dar consolación, recibir consolación, pero Dios está abrazando a nosotros. Pensemos, es verdad, sí, es verdad. Y nos traje, cierto, desierto, sí, dificultad. Es muy seguro. Entonces, a través de este versículo, a través de la palabra de Dios, podemos entender esto y podemos tener una fuerza muy grande. De esa manera, Dios Todopoderoso
prometa a nosotros, yo te traigo, yo te tomo en mis brazos. No hay mayor consolación y seguridad que esto. Es verdad. Muchas partes de la Biblia dice así. Aquí, Isaías 46, 4, Isaías 40, 11, dos versículos. Aquí yo he buscado en la pantalla. Entonces, miremos en la pantalla, dos versículos. Miremos en la pantalla, leamos juntos. Y hasta la vejez yo mismo, y hasta las canas os soportares. Yo hice, yo llevaré, yo soportaré y guardaré. Abajo, como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará. Pastoreará suavemente a las recién paridas. Sí, es muy hermoso, ¿no? Dios nos guía de esa manera. El pueblo de Israel vivía en el desierto durante 40 años. 40 años. 40 años no es un tiempo corto, ¿no? 40 años, mucho tiempo. Pero, como sabemos, la Biblia dice, su vestido y su calzado no se envejecieron. Sí, la Biblia dice así. Ni tampoco ellos padecieron hambre. 40 años. Es verdad. ¿Por qué está escrito esta historia en la Biblia? Para que sepamos quién es Dios. ¿Sí? Para que sepamos la manera de Dios que guía nuestra vida. A pesar de que, sí, su vida del desierto no es fácil. Pero sin ayuda de Dios, ellos todo iba a morir, pero con ayuda de Dios, amor de Dios, su vestido, su calzado no se envejecieron, ni tampoco ellos padecieron hambre. La Biblia dice así. Sí, verdad. Aquí, Deuteronomio 8, 4, 29, 5. Aquí también dos versículos he preparado aquí en la pantalla. Miremos en la pantalla también. Leamos juntos. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Abajo, y yo os he traído 40 años en el desierto, vuestros vestidos no se han envejecido sobre vosotros, ni vuestro calzado se ha envejecido sobre vuestro pie. Miren, repetidamente la Biblia dice así. ¿Cómo piensan ustedes? ¿Esta historia es una mentira? No, 100% es verdad. Realmente ocurrió en nuestra historia humanidad. A través de la Biblia, ahora estamos viendo directamente quién es Dios, cómo guía nuestra vida a través de la Biblia. Sí, a pesar de que pasamos una vida como desierto, pero mi vestido, mi calzado no envejecen, no se han envejecido. ¿Sí? La Biblia nos promete de esa manera. Esta es una prueba de que Dios los tomó en sus brazos y los guió. Sí, por eso Dios guía como hijo, abrazando, trayendo por desierto. Dios invisible, ¿sí? No podemos ver Dios directamente, pero a través de la Biblia podemos ver, podemos entender exactamente, Dios nos guía de esa manera. Es una prueba muy cierta. Dios los tomó a los israelitas, también toma a nosotros también en sus brazos. Cuando los niños están en el seno de sus padres, son más seguros y sienten cálidos, obviamente, ¿no? Los niños, no hay ningún problema en el seno de su padre, seno de su mamá especialmente. De igual manera, ¿dónde tenemos que estar?
es la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, entonces nosotros seremos seguros en la iglesia, en el seno de Dios, en la palabra de Dios. Cuando estamos en el seno de Cristo, en la iglesia, Dios va abrazándonos. Por eso, alejarse del seno de Dios, alejarse de la iglesia, es un pecado, es un pecado. También es un castigo también. La Biblia dice así, es un pecado. Mire, Deuteronomio 1:33, aquí también, texto principal de hoy, Deuteronomio 1:33, miremos la pantalla, leamos juntos. ¿Quién iba delante de vosotros por el camino para reconoceros el lugar donde habéis de acampar con fuego de noche para mostraros el camino por donde anduvieseis y con nube de día? Sabemos esta historia, ¿no? Mire, en todos los momentos de la vida del desierto de los israelitas, Dios le mostró al pueblo de Israel que Él estuvo con ellos siempre con la columna de nube de día y con la columna de fuego de noche, de esa manera. Sí. Y también se puede decir que la nube y el fuego eran una expresión del amor, ¿sí? Expresión del amor y la protección de Dios. Podemos entender de esa manera. Si no hay columna de nube, columna de fuego, no podían vivir ellos en el desierto. Hace mucho calor, el sol en el desierto del día. Imaginemos, aquí en Chimbote también, afuera de la ciudad, podemos entender esto, ¿sí? Por la noche, el sol. Algunos hermanos están trabajando en campo, chao, muy fuerte, sí. Los hermanos me dicen, muy fuerte. Sí, no pueden vivir, necesita sombra. Por eso Dios hacía la sombra con nubes para los israelitas. Esto es el amor, protección de Dios. Y en el desierto, por la noche, hace mucho frío, ¿sí? Es muy oscuro también. Sí, aquí en Chimbote, por la noche mucho frío, mucho viento, oscuro. Pero Dios cuidaba y guiaba al pueblo de Israel con fuego, ¿sí? Por la noche, calentándoles. Gran amor, gran poder de Dios también. Podemos decir que esto es el amor y la protección de Dios para los hombres, para los cristianos, para nosotros también. Sí, esta columna de nube y columna de fuego en nuestra vida también, ahora mismo, porque estamos pasando un desierto, ¿sí? Pero hay columna de nube, columna de fuego. Por eso, aquí dice de esa manera: ¿quién iba delante de vosotros por el camino para reconoceros el lugar donde habías de acampar con fuego de noche para mostraros el camino por donde anduvieseis y con nube de día? Por esta guía podemos caminar muy seguramente. Es gran consuelo para nosotros. Dios mismo exploró los lugares donde había de acampar el pueblo de Israel. Dios exploró. Por eso solamente el pueblo de Israel solamente debe seguir la guía de Dios. Esto nos muestra que Dios va delante del camino de nuestra vida. Por eso nosotros solamente mirando esta nube debemos obedecer, seguir. Este camino es muy seguro, no hay problema. Es una consolación muy grande para nosotros. Aquí también, Números capítulo 10, busquemos, Número capítulo 10, versículo 30 y 34.
Muchas partes de la Biblia explica sobre Dios. Dios va delante de nosotros, guía nuestra vida, protege nuestra vida, cuida a nosotros. Números 10, 33, 34. Aquí también, si lo tienen, leamos juntos. Así partieron del monte de Jehová camino de 3 días, y el arca del pacto de Jehová fue delante de ellos camino de 3 días, buscándoles lugar de descanso, y la nube de Jehová iba sobre ellos de día desde que salieron del campamento. ¿Sí? Dios guía nuestra vida. Muy seguramente, muy tranquilamente. Dios va delante de nosotros y nos enseña, nos dirige para que sepamos hacia dónde tenemos que poner nuestro corazón y dónde tenemos que permanecer. Solamente nosotros debemos obedecer la guía de Dios. Ahí, un lugar más seguro, un lugar más tranquilo. Esta es la manera de Dios. En la historia, Dios siempre protegía y guiaba al pueblo de Israel a salvo, ¿no? Este Dios, tal Dios, ahora va delante de nosotros, ¿sí? Mismo Dios, va delante de nosotros, prepara la iglesia correcta donde hemos de permanecer, ¿sí? Ahora, esta iglesia permaneciendo. Nos enseña el camino a seguir con la palabra y así nos dirige nuestra vida. Las ovejas del campo necesitan al buen pastor, ¿no? Necesitan al buen pastor. San Juan 10 explica acerca de esto. Cuando el buen pastor guía el camino, las ovejas tienen que seguir obedeciéndolo. Sí. Muy simple, muy simple. Esta vida es una vida segura. Pero a veces unas ovejas no quieren seguir al pastor por su testarudez, pero si hacen así, expondrán sus vidas al peligro. Sí, es muy peligroso. Entonces, las ovejas que sigan la guía del buen pastor son más seguras. Nosotros sabemos muy bien Salmos capítulo 23, ¿no? Busquemos Salmos 23, 1 al 3. Este versículo, este salmo nos da gran consolación. Jehová es mi pastor, buen pastor, ¿no? Salmos 23, 1 al 3. Nosotros debemos seguir la guía del pastor, buen pastor, quien es el Señor. Salmos 23, versículo 1 al 3, si lo tienen, leamos juntos. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Sí. ¿Les gusta mucho? Sí, este versículo, este salmo. Jehová es el buen pastor, el buen pastor. Por eso nosotros tenemos que seguir obedeciendo a tal pastor con silencio, ¿sí? Con silencio. En el desierto, al lado del pueblo de Israel, siempre estaban la columna de nube y columna de fuego, siempre estaban. Sin embargo, ellos siempre desobedecieron a Dios. Es muy lamentable, ¿sí? Tentaron a Dios y se quejaron de Él. Es muy lamentable. En realidad, lamentablemente, ese aspecto del pueblo de Israel también
podemos decir, también es nuestro aspecto de ahora en este mundo. Nosotros también tenemos este aspecto, como los israelitas. Dios siempre está en nosotros, también siempre nos guía con la palabra y con la comunión de la iglesia, como columna de nube, columna de fuego. Pero dentro de nosotros todavía quedan las palabras malas, las costumbres malas, pensamientos malos. Así somos muy débiles e inestables. Por lo tanto, nosotros tenemos que confiar solo en Dios y obedecer a su palabra, porque Dios siempre es perfecto y estable, ¿sí? Pero nosotros débiles, somos débiles. Si no seguía a columna de fuego, columna de nube, ellos morirían. De esa manera debemos seguir la palabra de Dios, la voluntad de Dios en esta iglesia. Entonces Dios va a ir delante de nosotros y va a cumplir su obra a través de nosotros. Sí, es verdad. Aquí también Deuteronomio 1:29, de nuevo, miremos en la pantalla, leamos juntos. Entonces, os dije, no temáis ni tengáis miedo de ellos. Sí, la Biblia, Dios está diciendo de esa manera, para nosotros, no temáis ni tengáis miedo de ellos. Dios pelea por nosotros. Sí, las guerras pertenecen al Señor. Entonces, Dios pelea por nosotros. Dios nos toma en su seno y nos protege como un padre. Sí, Dios nos guía de esa manera, siempre. También nos enseña y dirige al camino a seguir con la columna de nube y columna de fuego. Por lo tanto, no hace falta tener miedo. Sí, no hace falta tener miedo. ¿Quién puede atreverse a amenazar o abatir al pueblo de Israel? ¿Quién? Pero la desconfianza sobre Dios limita el poder de Dios que hace para nosotros. Por eso debemos cuidar mucho sobre la desconfianza sobre Dios. ¿Por qué tenemos desconfianza en Dios? ¿Por qué? Porque no sabemos quién es Dios. Por eso tenemos una duda. Así que esta desconfianza limita el poder de Dios. Este punto es muy importante. Creer completamente, ¿sí? Confiar completamente en Dios. Así el poder de Dios funciona en nuestra vida, ¿no? No es mi palabra, la palabra de Dios dice así. Aquí busquemos San Mateo 13:58. La Biblia dice así. Por eso, la creencia, confianza completa en Dios lleva el poder de Dios. Una manera que podemos tener el poder de Dios, creer en Dios, confiar en Dios. Aquí, San Mateo 13:58. Si lo tienen, leamos juntos. Y no hizo ahí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. ¿Sí? Por motivo de incredulidad de las personas, no hizo muchos milagros. O sea, no funcionaba el poder de Dios. En nuestra vida también. Incredulidad. Si tenemos desconfianza, incredulidad en Dios, Dios no puede trabajar. Su poder no se puede funcionar. Nuestra queja, pensemos entonces, nuestra queja y nuestra desobediencia son
como rechazar la ayuda de Dios. Sí, rechazar de ayuda de Dios. Dios siempre quiere ayuda a nuestra vida, a mí, pero si quejamos, si desobedecemos, Dios no puede ayudar. Es algo muy importante, ¿no? Es un principio de la Biblia. Debemos recordar este principio de Dios. Entonces, si quieren recibir el poder de Dios, ayuda de Dios, debemos obedecer, no quejando de la obra de Dios. Es muy importante y es la esencia de nuestra vida cristiana. Una manera muy simple, pero lamentablemente muchos cristianos, algunos cristianos, no pueden realizar esto por su pensamiento humano, ¿sí? Carnal, deseo carnal, así no puede obedecer bien, ¿sí? Busquemos Deuteronomio 1, 21. Aquí sale como este ejemplo, desconfianza. Un ejemplo que hizo desobediencia. Aquí sale esta historia. Aquí Deuteronomio 1, 21. Yo voy a leer, ustedes escuchen. Yo voy a leer. Aquí dice de esa manera: mira, Jehová tu Dios te ha entregado la tierra, sube y toma posesión de ella, como Jehová el Dios de tus padres te ha dicho. No temáis ni desmayes. Dios dijo de esa manera, ¿sí? Toma y toma posesión de ella. Mandó de esa manera, pero diciendo, no teméis, diciendo de esa manera. Pero los israelitas, ¿qué hicieron aquí? Deuteronomio 1, 26, 28, les leo también, escuchen. Sin embargo, no quisisteis subir, sí, no quisisteis subir, antes fuisteis rebeldes al mandato de Jehová vuestro Dios y murmurasteis en vuestras tiendas diciendo: ¿por qué Jehová nos aborrece, nos ha sacado de tierra de Egipto para entregarnos en manos de amorreo para destruirnos? ¿A dónde subiremos? Nuestros hermanos han atemorizado nuestro corazón, diciendo: este pueblo es mayor y más alto que nosotros, las ciudades grandes y amuralladas hasta el cielo. Y también vimos ahí a los hijos de Aná. Los israelitas dijeron de esa manera, pero Dios mandó que suba, ¿sí? Toma. Antes, en Cades Barnea, en lugar de Cades Barnea, el pueblo de Israel se atemorizó de esa manera. Se atemorizó al escuchar un informe de los espías, como dice este versículo. Esto era la desconfianza acerca de Dios. Desconfianza, desobediencia. Sin embargo, en aquel momento también estaba la columna de nube encima del tabernáculo. Pensemos entonces, a pesar de que ellos tenieron desconfianza en Dios, ellos dudaban, ¿sí?, en Dios, pero tal momento también estaba la columna de nube, columna de fuego encima del tabernáculo. ¿Cómo piensan ustedes? A pesar de que estaba columna de nube y fuego, pero ellos temieron y tuvieron miedo. Pero mandato de Dios: no temáis, suba, toma. Pero ellos desobedecieron. Ellos olvidaron que Dios estaba siempre con ellos, a pesar de que estaban las columnas de nube y fuego.
pero ellos olvidaron. Es algo muy triste, ¿no? Algo muy contradictorio. A pesar de que estaba junto con columna de nube y fuego, pero olvidaron Dios. Olvidaron que Dios estaba siempre con ellos. Y así no creyeron en la promesa de Dios. ¿Cómo piensan ustedes? Ahora Dios se desapareció en nuestra vida. Dios no hay en mi corazón. ¿Cómo piensan? No. Nosotros también, llevando nuestra vida cristiana, tenemos algunas desconfianzas, algunas preocupaciones como israelitas, ¿no? Por ejemplo, si predico a este amigo, podría alejarse de mí. Si yo sacrifico tanto como esto, mi vida vuelve muy difícil. Entonces, ¿qué haría yo? Pero nuestro testimonio debe ser como lo siguiente. Busquemos Salmos 27. Salmos 27, 1. Este versículo debe ser como nuestro testimonio. Nosotros debemos tener este corazón. Salmos 27, 1. Aquí, si lo tienen, leamos juntos. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Este versículo debe ser nuestro testimonio. A pesar de que estamos en la tempestad de la vida, ¿sí? Como desierto, pero la Biblia dice, Jehová es mi luz, Jehová es mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Los israelitas hicieron un error en el desierto, pero nosotros no debemos hacer así. ¿De quién temeré? ¿De qué temeré? Jehová es mi luz, Jehová es mi salvación, Jehová es la fortaleza. Esta es la promesa de Dios. No debemos temer ni atemorizarnos. La Biblia dice así. Esto es el mandato de Dios. Aunque mi preocupación se convierte en una realidad, no debemos atemorizarnos, porque Dios está junto con nosotros, junto conmigo, y es mi fortaleza. Por eso podemos hacer la selección de la fe. Podemos hacer una selección adecuada de la fe, no de la situación. A veces algunos, al ver la situación, eligen una situación. Pero no, debemos ver Dios y debemos elegir la selección adecuada de la fe. Nosotros sabemos bien la historia de los 3 amigos de Daniel, ¿no? Sadrach, Mesach y Abednego, 3 amigos de Daniel. Daniel capítulo 3 sale esta historia. En esa época, como sabemos, el rey Nabucodonosor mandó, si uno no adora a la estatua de oro, ídolo, esa persona será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Sabemos esta historia. Por eso, todo el pueblo se postró ante la estatua de oro. Pero Sadrach, Mesach y Abednego, 3 amigos de Daniel, no se postraron hasta el fin. E hicieron la selección de la fe, no de la situación. Por eso ellos estaban en un momento crítico de ser echados al horno de fuego, una crisis muy grave. Pero los 3 amigos de Daniel no temieron las aflicciones y confiaron en Dios y dijeron de esa manera. Aquí Daniel capítulo 3, 17. Capítulo 3, 17.
Este versículo es muy conocido, ¿no? Daniel 3, 17. Aquí, si lo tienen, leamos juntos. He aquí, nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Dios nos librará, nos ayudará. Es muy maravilloso, ¿no? Sí, ellos confesaron de esa manera. Nosotros también, pensemos, nosotros también podríamos decir así de esa manera, delante de las tribulaciones, algunas tribulaciones o un riesgo de la muerte, podríamos decir de esa manera. Imaginemos, es muy difícil, ¿sí? Pero luego dijeron algo más estupendo, algo más estupendo. Aquí, versículo 18, también miremos en la pantalla, leamos juntos. Y si no sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Dios nos librará, nos ayudará. Pero si no, es decir, aunque Dios no lo hace, aunque Dios no nos libra del peligro, aunque nos deja morir, no podemos cometer el pecado contra Dios. Ellos dijeron de esa manera. Ellos eligieron la selección excelente de la fe. Esta es la confesión y selección de la fe de las personas quienes saben exactamente quién es Dios. Sí, ellos ellos sabían exactamente quién es Dios. Por eso pueden elegir de esa manera una selección de la fe excelente. Pero pensemos, ¿cómo fue el resultado? ¿Cómo fue el resultado? Ellos debían encontrarse con el destino de morir en el horno de fuego. Es muy terrible. Pensemos entonces, si termina esta historia hasta aquí, ellos serían una persona más miserable y quebrantada totalmente por la selección de la fe, ¿no? Pero sabemos muy bien acerca del fin de esta historia, ¿no? Estuvo el Señor junto con ellos en este horno de fuego. Este punto es muy importante. Junto con ellos en el horno de fuego. Lo que ellos fueron echados en el horno de fuego es el sufrimiento muy grande. Un sufrimiento muy grande. Entonces, podemos decir que el que escogió la selección de la fe también podría caer hasta en algunas aflicciones muy temerosas. Podría ser. Podría decir de esa manera: Dios, ¿qué pasó? Tú tenías que impedir esta situación de que caiga en el horno de fuego, porque yo escogí la selección de la fe. ¿No sabes que fuego es tan caliente y doloroso? Si están pensando de esa manera, tenían que leer más detalladamente acerca del fin de esta historia. Ante los ojos del hombre se podría considerar este acontecimiento como un gran sufrimiento, y también las personas no quieren caerse en el fuego, obviamente, sí, pero más bien prestemos atención a lo que los tres amigos de Daniel estaban más libres en el horno de fuego con el Señor. Sí, más libres en el horno de fuego con el Señor. Recordemos que ellos fueron atados con soga, y se veía que no pudieron hacer nada prácticamente ante la autoridad del rey Nabucodonosor. Con esta situación, ellos fueron echados en el horno de fuego, atados de esa manera. Pero más bien fueron desatados,
fueron desatados las sogas y ellos caminaban libremente con el Señor en este horno, en este fuego, teniendo ningún daño hasta el cabello. Es un milagro, ¿no? Pero debemos prestar atención en este punto, en el fuego más libres, desatado. Aquí Daniel 3, 24, 25, 27 sale esta historia. Aquí les leo. Y él dije, he aquí, yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir. Esto es muy importante. En el medio del fuego, pero sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Él es Señor. Abajo, y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones, como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado. Sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Esto es el resultado. No debemos olvidar que más bien habían la protección de Dios. Habían la protección de Dios y libertad de Dios desde las cosas atando a nosotros en el sufrimiento por la selección de la fe. Y también no debemos olvidar que más bien afuera del horno, las personas quienes estaban amarrando a los 3 amigos de Daniel murieron por fuego fuerte. Ellos murieron, pero los 3 amigos sobrevivieron en el fuego. Ellos estaban afuera del fuego, las personas, pero ellos murieron. Pero en el fuego, los 3 amigos de Daniel sobrevivieron. Gran milagro, ¿no? Dios está junto con nosotros. Por lo tanto, a través de esta historia podemos darnos cuenta que los sufrimientos que conectados con la fe correctamente son los sufrimientos muy seguros, sin ningún peligro. A pesar de que los israelitas pasaron por desiertos, pero con la ayuda de Dios, con el amor de Dios, con la protección de Dios. Y también podemos entender que habrán más recompensas y gracias de Dios después de pasar estas aflicciones. Esto también una consolación muy grande, la promesa de Dios. Los 3 amigos de Daniel fueron más considerados que antes como los justos delante de Dios, y las personas después de pasar por sufrimiento del horno. Sale esta historia aquí, Daniel 3, 29, 30. Miremos en la pantalla, leamos juntos. Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea escuartizado y su casa convertida en burlada, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. Esta es la resultado, esta es la conclusión de esta historia. Y también podemos decir que es la conclusión de nuestra selección de la fe, de nuestra vida cristiana, ¿sí? También. Entonces, no debemos temer de los sufrimientos por nuestra selección de la fe. Más bien, tenemos que agarrar esta oportunidad de la bendición. A través de este sufrimiento, Dios trabaja, muestra su poder, recordando la promesa y la gracia de Dios. Debemos agarrar esta oportunidad. Sí, también David lo hizo. Aquí Salmos 31, 14, mire,
Aquí la miremos en la pantalla, leamos juntos. Mas yo en ti confío, oh Jehová, digo, tú eres mi Dios, tú eres mi Dios. Esta es la confesión de Dios, confesión de David, ¿sí? Y él estuvo en una situación muy difícil, muy terrible. Era la peor situación, pero no se quejó contra Dios. Dios, aunque tengo dificultades, estoy bien. Yo sé que esta situación también está en tu voluntad, está en tu providencia. Yo sé. De esa manera David confió en Dios y le encomendó todas sus cosas, todas sus situaciones, confesando de esa manera. Primera de Pedro 4, 15, 16, 19. Aquí miremos en la pantalla 2 versículos, miremos en la pantalla, leamos juntos. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ellos. Abajo, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Si yo estoy en una dificultad por mi error o por mi pereza en mí mismo, tengo la responsabilidad de esto. Pero si estoy en una dificultad por hacer la voluntad de Dios, no me hace falta temer. Aunque me viene una dificultad inmotivada, será un proceso para que Dios cumpla su gran voluntad a través de ella. Dios nos dice, no temáis, ni tengáis miedo. En la autoridad podemos tener unas grandes dificultades. Más adelante también las grandes tribulaciones podrían esperarnos, pero no somos solos. Además, el Señor sabe todas mis situaciones. Él va delante de mí. Aquí, San Mateo 10, 29 al 30, al 31. Miremos en la pantalla, leamos juntos. ¿No se venden 2 pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Gran consuelo, ¿sí? Todas las cosas están en la voluntad de Dios. Tenemos que confiar en Dios y vencer los miedos. Porque esta es la promesa de Dios que 100% es cierta, ¿no? 100%. Dios quiere que vea nuestra fe, tanto como el pueblo de Israel. Dios está con nosotros siempre. Así que debemos tener confianza en Dios en cualquier tribulación y en las pruebas. Por último, busquemos Salmos 118, 6 y 7. Por último, busquemos la Biblia, Salmos 118, versículo 6, 7. A mí me gusta personalmente este versículo. Salmos 118, 6 a 7. Si lo tienen, leamos juntos. Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Jehová está conmigo entre los que me ayudan. Por tanto, yo veré mi deseo en los que me aborrecen. Sí, nos da gran consuelo este versículo. No se olviden este principio de Dios.
hasta que venga el Señor otra vez, espero que nuestra fe esté más firme. Hoy aprendimos el tema muy importante. Dios va delante de nosotros. Dios guía nuestra vida con gran poder, con gran amor. No se olviden esta enseñanza y vamos a vivir por la gloria de Dios. Oremos juntos para terminar. Vamos a orar. Señor, nuestro Padre Dios, te damos gracias por salvarnos y por hacernos tus hijos santificados. Gracias por enseñarnos con tu palabra preciosa a través de este culto dominical. Ayúdanos para que podamos vivir adecuadamente ante ti según las enseñanzas que estudiamos hoy, obedeciendo bien a tu palabra adecuadamente. Ayúdanos a crecer en tu palabra y en la comunión con los amados hermanos para vivir una vida que te agrade, a pesar de que estamos en la condición muy complicada y difícil por varios motivos, por varias razones. Tenemos el plan de la remodelación de la iglesia, así que te pedimos que podamos realizar con bien este trabajo sin ningún problema. Y también ahora hay muchos hermanos que tienen muchas dificultades de salud y los problemas de su vida, así que te pedimos que los ayudes, guíes y protejas con tu mano poderosa para que ellos puedan soportar estos sufrimientos. Confiamos en la mano poderosa toda nuestra vida, en el nombre de Cristo, quien siempre nos ama, hemos orado. Amén. Cantemos juntos.